La llegada de africanos a las tierras que hoy conocemos como América ocurrió con el arribo de los conquistadores y en consecuencia del sistema de trata esclavista que se consolidó en la época y que hizo posible que, entre los siglos XVI y XIX, cerca de 12.5 millones de personas fueran sacadas a la fuerza de sus lugares de origen en África para ser enviadas como esclavos a diferentes partes del mundo, hecho considerado como el movimiento forzado más grande de la historia. J.P. Bastian afirma que entre 5 y 12 millones de esclavos africanos fueron transportados hacia las colonias de España y que el comercio de esclavos no descendió hasta que la esclavitud fue abolida definitivamente a finales del siglo XIX. J.P. Bastian menciona además que los esclavos no eran dóciles y tampoco devotos de sus amos. Mantenían un espíritu permanente de resistencia, el cual se vio representado en muchas formas, como el suicidio, aborto voluntario en las mujeres, asesinar a los amos, la huida y las revueltas. Gaspar Yanga, o también conocido como Yanga, fue un líder de una rebelión antiesclavista en México, a principios del periodo colonial español. Se decía que Yanga era miembro de la familia real de Gabón, y se convirtió en la cabecilla de una banda de esclavos rebeldes cerca de Veracruz en 1570 aproximadamente. Logrando escapar de la opresión, él y su gente construyeron una pequeña colonia libre en las montañas. Por más de 30 años, la colonia continuó creciendo, sobreviviendo parcialmente gracias a la captura de caravanas que traían de Veracruz, los cuales tenían bienes y alimentos. Sin embargo, en 1609, el gobierno colonial de España se esforzó en retomar el control del territorio. Una vez llegadas las tropas españolas, Yanga envió términos de paz a través de un español cautivo. Esencialmente, Yanga solicitó que llegaran a un acuerdo entre ellos, y los que habían establecido la hostilidad entre indios y españoles, Yanga solicitó un área bajo su dominio y en compensación el apoyo de sus partes en caso de ataques contra españoles. Adicionalmente, sugirió que su distrito enviara de vuelta a cualquier esclavo que hubiese escapado para buscar refugio en él. Esta última concesión era necesaria para evitar la preocupación de los dueños de esclavos de la región. Los españoles se rehusaron a aceptar los términos e iniciaron la batalla, un enfrentamiento que dejó graves pérdidas en ambas partes. Los españoles lograron avanzar al Palenque, prendiendo fuego. Sin embargo, los habitantes lograron huir hacia los alrededores, en terrenos casi inaccesibles, por lo cual las tropas españolas no pudieron atribuirse la victoria. Incapaces de ganar definitivamente la batalla, acordaron negociar. Los términos de Yanga fueron aceptados, con la condición adicional de que solo un clérigo franciscano podía atender a los miembros del distrito, y que a la familia de Yanga se le concedería el derecho de gobernar. Finalmente, el distrito de Yanga sería oficialmente establecido, y permanece hasta nuestros días. 5 décadas después de la independencia mexicana, Yanga fue nombrado como Héroe de México, gracias a la diligente labor de Vicente Riva Palacio, nieto del presidente mexicano afrodescendiente Vicente Guerrero. Ahora te pregunto, querido espectador, ¿por qué no es tan conocida esta parte de la historia mexicana? ¿Por qué este personaje no aparece en los libros de texto gratuitos de historia? Pueden haber muchas respuestas. Lo importante aquí es que siempre se ha negado o se le ha restado importancia a los acontecimientos que tienen que ver con la gente negra. Lo podemos apreciar con Vicente Guerrero, importantísimo militar para la consolidación de la independencia de México, que fue blanqueado por las imágenes, pinturas o retratos para tener más aceptación entre la gente. Pues la aceptación y la empatía que se tiene a alguien está muy relacionada a cómo luce y el estereotipo en el que entra, ya que en el sistema de castas de la colonia novohispana se puso la punta a los europeos. Le seguían los descendientes de los europeos, o sea los criollos, luego los indígenas y por último los negros y todas las mezclas posibles entre estos dos últimos, lo cual ponía a este sector hasta abajo, lo cual propició que se le señalara a estas como clases peligrosas por el simple hecho de su descendencia.